Muy bueno empezar con todos estos conceptos y con este invitado de lujo, Federico Fros Campelo, que es ingeniero industrial con diploma de honor por la UBA, speaker internacional, orador del TEDx también, ha fundado y conduce Sentience, consultora sobre transformación e innovación. Muy importante porque además es autor de paper, de 7 libros, entre ellos El genio que llevamos dentro y Mapas emocionales. Hoy nos va a hablar sobre innovar con foco en las personas y de cómo integrar el comportamiento humano con los proyectos tecnológicos. Adelante, Federico, y fuerte ese aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Un placer. Qué gusto estar acá con ustedes. Realmente estaba emocionado ahí escuchando a Laura. Gracias, Laura, gracias, Marcela. También gracias, Ale, gracias, Serena y Emanuel, que hicieron posible que yo esté acá. Estoy muy contento, en serio. Y fíjense, vamos a comenzar, ¿les parece bien? ¿Están contentos ustedes? Sí, les hago la misma pregunta que Laura. ¿Arrancamos con pilas? ¿Vamos bien? Vamos bien entonces. ¿Cómo es el título de lo que les propongo hoy? ¿Qué dice acá? Innovar con foco en las personas. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que argumentó Laura. Hay ciertas cosas que ya no son una opción. Lo que ha pasado en los últimos 20 o 30 años es que hay determinadas formas en las que ha evolucionado la tecnología que parecía que iban a incluir a las personas como protagonistas, pero han empezado a generar ciertos efectos colaterales en nuestras mentes. ¿A qué me refiero? A la tercera revolución industrial, que dio lugar a la cuarta que está sucediendo ahora, es decir, a toda la revolución digital. Fíjense que desde principios del siglo XX, cuando se da la segunda revolución, esa de electricidad, de combustión interna, que genera justamente todo lo que es los vehículos de combustión interna, ¿no? Los automóviles y demás, empezamos a vivir consecuencias décadas después, que es, como decía Marcela, el impacto en el medio ambiente. Los efectos colaterales de aquella segunda revolución industrial los estamos padeciendo ahora. De la tercera revolución industrial, que sucede con Internet, la digitalización de los dispositivos móviles, los estamos viviendo más rápido. Y parte de eso es que se dejó de poner foco en las personas, aunque parezca paradójico. Entonces lo que quiero proponerles es, y estoy haciendo clic, a ver ahí, no avanza. Ahora sí, lo prendieron. Excelente, gracias. Sentí una cosa rara en la mano, vibró porque lo prendieron. ¿Qué significa foco en las personas? Significa lo siguiente. Vos tenés una tecnología protagonista hoy habitualmente y lamentablemente nosotros idolatramos esa tecnología como clientes o idolatramos esa tecnología como empleados y personas que estamos buscando agregar valor para hacer negocio. Sin embargo, la tecnología no nos sirve necesariamente porque está de moda o no entendemos cómo adoptarla o empieza a ser muy compleja la forma de integrarla con el negocio que tenemos. Este tipo de situaciones son las que muchos emprendedores y muchas empresas viven hoy. Yo sé que estamos entrando en calor porque hay un montón de personas. Está buenísimo esto, se está llenando. Y cada vez más. Y parece un recital de Coldplay, ¿no? No. Los rockstar son ustedes. Bien, entonces, ¿qué significa foco en las personas? Volvamos ahora sí a concentrarnos. Significa, nosotros cuando vemos que hay ciertas tecnologías y ciertas innovaciones para hacer, vamos a tener que tener en cuenta primero, ¿qué necesitan mis clientes? Segundo, ¿cómo nosotros, las personas que estamos impulsándola, podemos usarla en la organización, en una empresa, en un emprendimiento, en una institución pública? También cómo impacta en nosotros esa implementación digital o esa tecnología que estamos considerando y, muy importante,
esto es lo que hablaba Marcela y lo que Laura decía que ya no es una opción, tenemos que tener cuidado con cómo impacta en la sociedad. De vuelta, repito, estamos viviendo hoy rápidamente no solo los efectos colaterales de la segunda revolución industrial en el ambiente de ahí afuera, sino acá dentro de nuestra psiquis los efectos colaterales de la digitalización. Y esto entonces es clave. Esto es foco en las personas, no en la tecnología en sí mismo. Voy a darle ejemplos y contraejemplos. Primero, ¿vieron que hay un montón de startups, de empresas pequeñas, de las cuales los clientes están enamorados? ¿Les encantan los productos que ofrecen? Sin embargo, hay empresas gigantescas que están ahí en el mercado hace un montón de tiempo, invierten un montón de guita y de repente, ¿no? Parece que Smithers va al CEO y le dice, señor, falló la app otra vez. Toda la gente recaliente, los clientes enojadísimos con el concepto de experiencia del cliente, de customer experience. Entonces, ¿qué es? ¿Es un tema de presupuesto? No, sobra el dinero en algunos lugares y sin embargo las cosas siguen pasando contraproducentemente contra la experiencia del cliente. No es una cuestión de dinero. ¿De qué cosa tampoco es una cuestión? Fíjense en este ejemplo. No es muy moderno, pero tiene que ver con la adopción de tecnologías que están de moda. Allá por el año 2000, Norwich Union, que era una empresa británica de seguros, dijo, che, se están poniendo de moda los GPS. Entonces vamos a hacer una cosa, llamemos a todos nuestros usuarios de seguros para automóvil, les ponemos un GPS en sus vehículos y a partir de ahora van a pagar según manejen. Entonces no van a pagar una prima, es decir, una cuota mensual única, sino que va a ir variando su precio. Llegaban a fin de mes reportes en papel con mucho detalle de por dónde manejaba la persona, si era un lugar riesgoso o seguro, a qué velocidades iba, si corría riesgos suponiendo por esas variables y también la eficiencia. Frenás, manejás. Eso es mala eficiencia para el consumo de nafta. Bueno, a partir de ese montón de variables, los usuarios vieron y dijeron, pero ¿para qué está haciendo? Me están recontra monitoreando, me están espiando, ¿no? Imagínense además los y las personas que se iban por las noches a hacer cosas raras. De repente sentían que la empresa que estaba a cargo de justamente que vos pagues el seguro era una espía en vez de alguien que te daba una solución. ¿Qué empezó a pasar? Los usuarios empezaron a dar de baja de Norwich Union y la empresa quebró. Este es un contraejemplo tremendo de que vos no tenés que obsesionarte con una tecnología solo porque esté de moda. Ahora les voy a dar una solución al respecto, pero fíjense que esto tiene que ver con no considerar la experiencia del cliente. Por eso ahí más o menos dibujé algunos clientes medio prendidos a fuego, ¿no? Prendido a fuego en este caso por una mala condición de sentirse incomodados por la organización a la que le están pagando. ¿Vieron la película The Hurt Locker? Es una película del año 2010 que ganó la directora, no me acuerdo el nombre ahora. La directora es la ex mujer de James Cameron, el de Titanic. Y está buenísima. El tipo desarma bombas en Afganistán, tiene una especie de ciclos de campañas militares, va y viene de Estados Unidos a Afganistán, y el tipo naturalizó esa vida. Entonces, en un momento, como su mujer va a tener un bebé, vuelve a Estados Unidos y tiene que ir a comprar cereal para su mujer. Y encuentra en la paz del supermercado una góndola de 100 metros de largo de cereal. Y el tipo se paraliza. No sabe qué decisión tomar. El mismo tipo que es muy ágil y puede afrontar con resiliencia una situación terrible, bélica, en donde su vida está en riesgo todo el tiempo, acá no sabe qué hacer. ¿Le suena esto a exceso de opciones habitualmente? Que justamente nos dan las tecnologías que usamos hoy. Esto es una sobrecarga cognitiva. Y nos pasa permanentemente porque no es una cuestión de alternativas tecnológicas el poder tomar una decisión de cómo innovar. Sobran las herramientas digitales. Por ejemplo, si estás integrando tu relación con clientes con determinados procesos de la empresa contables, vas a tener que tener un CRM, lo deben haber escuchado alguna vez, un sistema que maneja clientes
integrado con por ejemplo, un SAP, un sistema que te maneja toda la parte financiera de la empresa. Y tenés un montón de alternativas de CRM y un montón de alternativas de ERPs. Pero vos colapsás si no sabes cuál usar. Entonces tampoco es una cuestión de que te sobran alternativas. Ahí las personas que se prenden fuego no son los clientes, son las personas que trabajan en una organización, que están abrumadas con operar lo habitual, hacerlo de siempre y además estar pendiente de un millón de cosas nuevas que exige la innovación y de alternativas que comprar y de usar y de probar. Tampoco es eso. Y por último, en este sentido de las personas adentro de una organización, ¿acaso esta pregunta no es válida? ¿Por qué nosotros estamos afuera del trabajo ávidos de usar cosas nuevas, como cualquier red social que aparezca, pero cuando llega la hora de implementarlas en el laburo nos queman la cabeza y nos ponemos a pelear contra eso? No es una cuestión del mundo digital en sí mismo. Tenemos que conocer, para poder incentivar a las personas que formen parte de una transformación, de innovación hacia el mercado, tenemos que conocer las palancas que activan nuestro comportamiento y nuestro cerebro humano. Y eso es especialmente válido para qué motiva a personas que están adentro de una organización tratando de hacer algo nuevo. Y eso, como decía Marcela, es considerar la ciencia, porque es integrarnos en equipos de trabajo, justamente el eje que argumentaba Alejandro, el foco en la profesión y el talento, pero a partir de conocimientos profundos y científicos de cómo las personas reaccionamos ante la presión, ante la sobrecarga cognitiva, es decir, de exceso de información, ante la cantidad de alternativas que podemos usar y la presión laboral y cómo idear en un contexto volátil. Bueno, la ciencia empieza a dar respuestas a eso y las tenemos que usar. Entonces, si no es cuestión de dinero o del tamaño de tu organización, al revés, cuanto más pequeño, más ágil, mejor. Si no es cuestión de alternativas tecnológicas, si no es cuestión de un mundo digital, ¿cuestión de qué es innovar con foco en las personas? Primero, es cuestión de reducir una brecha que se da todo el tiempo, y por eso lo argumento acá con una especie de paper, ¿no?, de artículo científico bien fundamentado. En este caso es uno de varios que podría poner. Este es de Berkeley. Algo que se llama brecha de capabilities. Suena muy sofisticado, pero es muy sencillo de entender. ¿Qué es una capability en inglés? Exactamente, la capacidad. ¿Saben cuál es la brecha de capabilities? Que las personas que están liderando una organización creen que los que están abajo operando ya saben, la tienen atada y saben cómo afrontar lo que viene. Están recontra preparados para la adopción de una nueva tecnología. Y no es así. Hay que acercar esa brecha y en los estilos de liderazgo hay que entender a las personas. ¿Cuántas veces estamos viendo ejemplos y contraejemplos en Argentina y en el mundo, especialmente contraejemplos, de líderes que no ven lo que necesita la gente en todo ámbito? Otra cosa, es una cuestión de ¿qué? De entender el negocio. ¿Qué es negocio? ¿Alguien se anima a no definir, sino describir ágilmente lo que es un negocio? Digo no definir porque las definiciones son como que acotan mucho. Las descripciones permiten ver la realidad desde una de múltiples dimensiones. ¿Qué es un negocio? Si nadie se anima, lo digo yo, ¿eh? Yo tengo una descripción fácil. ¿Vos querés decirlo? ¿Cómo te llamas? Juan, decime. Excelente, un intercambio de bienes y servicios por algo que a otro le interese. Perfecto. Reemplacemos la palabra bienes y servicios por productos, Juan, en general, que es como un comodín que refiere a todo. Bien, un intercambio de un producto por algo que le interese y a mí que me genere también algo, ¿no? Que puede ser económico o no. Les propongo que nunca olviden la palabra que hacer negocio es agregar valor a ambos lados del mostrador.
bien alegórico, ¿no? El concepto de mostrador. Eso es lo que estás proponiendo vos, Juan. Ese intercambio es ambos lados del mostrador. Y el valor que le tengo que agregar al cliente es entender su experiencia para poder justamente lograr que me compre y me vuelva a comprar. Y el valor que me agrego a mí es o económico o trascendental. En la educación, por ejemplo, no solo estamos para ganar dinero o no necesariamente lo queremos hacer, queremos trascendentalmente generar un cambio social. Por ejemplo, que ustedes sean protagonistas. Esa es una de las propuestas que para mí genera negocio. Yo les doy algo que les agrega valor y a mí me agrega valor saber que aporto un grano de arena, que muevo la aguja para que ustedes vean la realidad de otra manera y se potencien. Entonces, es una cuestión de eso, de entender el negocio, no de empujar una tecnología porque sí, solo porque está de moda. En el 2014 me pasaba que cuando me subía arriba de un escenario para dirigir algún proceso de innovación en universidades o en empresas, la gente decía, hagamos una app. ¿Por qué? Porque las apps estaban recién de moda. Por el 2019, antes de la pandemia, empezaron con el tema de Machine Learning, ¿no? De hagamos un bot. Pero ¿un bot para qué? No sé, pero hagamos un bot. No funca así. Hoy está pasando lo mismo ¿con qué? Con inteligencia artificial. Todo el mundo está obsesionado con inteligencia artificial y trata de innovar poniendo el carro delante del caballo. En vez de entender que es lo que va a concebir mi cliente como valor, como bien decía Juan, es hagamos algo con AI porque hay que meter AI. ¿Para qué? No sé, pero mete AI. No. ¿Lo ven? Carro delante del caballo, no. En ese sentido, las empresas más grandes, y ustedes tienen una opción tremenda si están pensando en ser emprendimientos, tienen un problema o una naturaleza que se organizan demasiado en silos, cada área muy separada de otra. ¿No? El área de logística peleada, obsesionada con sus problemas que están representados ahí como con una especie de garabato maligno, y no se hablan con el área de marketing o con el área comercial o con la de capital humano y demás. Están todos en ese silo obsesionados con ver sus mambos y no se hablan con los demás. Y atrás los clientes miran y dicen, ¿pero qué les pasa? Que no me dan una solución a mí, que están dedicados simplemente a sus mambos. ¿Es que son malos? No, es que la naturaleza humana, cuando estamos, por supuesto, agotados y sobrecarga cognitiva, repletos de alternativas y de demandas y de exigencias, inevitablemente nos lleva a obsesionarnos con nuestros problemas en vez de colaborar transversalmente. Hay un ejemplo de un banco que no voy a decir cuál porque no quiero prender fuego a nadie, pero es argentino y es nacional, o sea que está en todo el país. No voy a decir el nombre en serio, no me presionen. Que en un momento del 2017, la líder de marketing me contó lo siguiente. Nosotros queremos que cierta cartera de clientes de una cantidad de ingresos X pase a tener más línea de crédito. Entonces impulsamos que los ejecutivos de cuenta que atienden a estos clientes los llamen, hagan campaña y los incentiven a convertirse en nuevas tarjetas de crédito, nuevas líneas de financiación, etcétera, etcétera. Buenísimo. Entonces estos clientes van a subir a ser premium y van a dejar de estar manejados por estos ejecutivos. ¿Por qué ejecutivos van a estar manejados? Por otros. Buenísimo. ¿Se llevan alguna comisión? Fue mi pregunta a la directora de marketing. Y ella me dice, ese es nuestro problema, que estamos hablando con IT, informática, y IT está saturada de trabajo, entonces no puede cambiar los sistemas. Cuando estas personas suban y sean manejadas por nuevos ejecutivos, los que reciben la premiación, ¿quiénes son? Los nuevos. Y yo la miro y le digo, pero no tiene sentido. Si el que hace el esfuerzo para que estos clientes tengan más línea de crédito y además los pierden, son estos ejecutivos. Sí, pero Haití está muy ocupada para desarrollar sistemas. ¿Se dan cuenta? Eso no es innovar con foco en las personas. En ese caso, no solo los clientes no van a recibir algo bueno porque efectivamente no se impulsó el cambio,
sino que las personas dentro de la organización estaban perdón por el francés, a veces hablo en francés, estaban a las puteadas. ¿Qué voy a hacer el esfuerzo para que un cliente tenga mejores beneficios y el que cobra mi bonus es otro? Por eso ahí puse bank. Esto no, como dice Mirta Legrand, así no. Ser clientocéntrico es precisamente entender el negocio, entender el propósito, mi cliente y todos organizarnos alrededor de él. Es más, los líderes, para cortar esa brecha, estar haciendo como un scrum de rugby alrededor de todas las personas y alrededor del foco en el cliente. Entonces, es una cuestión de acercarse a lo que necesitan las personas a las cuales le agregamos valor, del otro lado del mostrador. ¿Cómo hacemos entonces esto? ¿Cómo hacemos esto de no poner el carro delante del caballo, de poner foco en el cliente y ser clientocéntricos, de entender las palancas que nos mueven internamente en la condición humana cuando trabajamos adentro de una organización? Primero, una idea poderosa que no quiero que olviden nunca. La innovación depende de nuestra habilidad y tiene que ver con la sobrecarga, capturar tecnología que vemos que es útil y entenderla, desplegarla en la empresa y en el mercado y mantener ese esfuerzo en paralelo con tantas otras que hacemos sin abrumarnos. Dicho de otra manera, imagínense esta alegoría. Mirá, voy a específicamente circular mantener y abrumarnos. ¿Vos tenés un negocio y estás ordenando la vaca lechera de ese negocio? Bueno, ¿estás haciendo algo mal? No, está buenísimo. Si tenés un negocio rentable y podés andar ordeñando la vaca lechera porque llegaste a ese punto, es para felicitarte. Pero si no haces algo lúcidamente para el futuro, te comen los cocodrilos en 2 segundos. Entonces tenés que, en paralelo a ordeñar la vaca, estar pendiente de la innovación. Este esfuerzo es muy grande, pero tenés que tenerlo como premisa sí o sí de ahora en adelante para todo tu desarrollo académico y profesional. La capacidad de hacer lo rentable y de lo que sabes hacer, en paralelo a la capacidad de seguir aprendiendo cosas nuevas, capturándolas, entendiéndolas, desplegándolas y sosteniéndolas. El mundo, y ustedes son protagonistas de esto que viene ahora, le va a pertenecer a quien desarrolle esta capacidad simultánea. Otra idea poderosa, la transformación tecnológica sigue las reglas de toda transformación. No es una excepción a cualquier otra transformación humana. ¿A qué me refiero? A que es un desafío sociocultural, no un desafío técnico. O sea, sociocultural es de personas, humano. Humano. Vos, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Te agarré al azar, sí, porque te veo mirándome atentamente. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Vamos bien? Se entiende todo, veo que me estás mirando bien. Entonces la pregunta, ¿cómo te llamas? Maxi. ¿Te transformaste alguna vez como persona? No necesitas decirme en qué, pero ¿sentís que ahora o en algún momento de tu vida has transformado cosas de tu persona? ¿De tu identidad? ¿De tus cosas profundas? ¿Y eso es técnico o tiene mucho más que ver con competencias de introspección y vinculares? Exacto, Maxi. Y igual que Maxi, a todos, no te rías, porque si no te lleno de preguntas a vos. Igual que a Maxi les debe pasar que cuando ustedes por X motivos se quieren transformar, no van a necesitar una tecnología obligada o a depender de ella para transformarse. Entonces, esto es lo mismo que va a pasar para cualquier emprendimiento que hagan, para cualquier proceso, palabra que surgió hoy, de innovación que hagan. Van a tener que pensar en que la transformación es de un ser humano para un ser humano. Y entonces hay reglas básicas de la transformación de los seres humanos que están antes de cualquier tecnología. Y esas reglas básicas parecen muy simples. Hoy les voy a contar 5 o 6, pero quiero que no las olviden más. Porque las olvidamos si nos obsesionamos con el día a día, como le pasaba a las empresas que se departamentalizan y dejan de hablar transversalmente. Es como que nos olvidamos de dialogar incluso con nosotros mismos desde un aspecto lúcido y con sentido común. La primera regla básica de cualquier transformación,
humana es, tenemos que saber hacia dónde vamos. Si no tenés idea a dónde vas, nada de lo que hagas te va a agregar valor porque te va a representar ponerle guirnaldas a un arbolito de Navidad. Es decir, mira qué lindo brillito. ¿Para qué me sirve? No sé, pero me pongo brillitos. Tiene que tener sentido para vos aquello que instrumentes en la innovación. Aquel proceso creativo tiene que tener una meta. Aquel proceso de transformación. Número 2, además de saber, obviamente, a dónde vamos, tenemos que saber dónde estamos. A ver si avanza, hace clic, ahí está, listo. Si yo no sé dónde estoy parado, si no me puedo diagnosticar en cuáles son mis competencias hoy, ¿cómo puedo hacer eso que ustedes llamaron hoy, creo que Alejandro fue, la palabra reskilling o upskilling? Skills, competencias en inglés, upskilling, adquirir más competencias. Si yo no sé cuáles tengo y cuáles no tengo. ¿Se dan cuenta que el concepto de ser responsables de nosotros mismos y entender lo que nos pasa y cómo somos es esencial para una transformación individual, organizacional y social, use la tecnología o no? Y si usa la tecnología y la innovación, más aún. Recuerden siempre, tienen que saber quiénes son, qué les pasa y qué necesitan, obviamente, y a dónde van. Desde dónde están parados hacia dónde van. Al respecto de esto, ¿qué pareció ahí? La misma pregunta de antes. Al respecto de esto, hay una estrategia muy piola que yo llamo ingeniería inversa, ¿no? Que es, ok, ¿a dónde quiero llegar? Y yo veo el objetivo que quiero tener. Lo diseño ahí con pensamiento visual, lo escribo, lo represento. Y después voy para atrás imaginando todas las instancias necesarias que se tienen que cumplir para poder lograr ese objetivo, con sus subprocesos, subproyectos y etapas intermedias. Hasta llegar al hoy, que sería allá. Bueno, yo caminé al revés del PowerPoint, pero se entendió. No corran a ciegas tratando de hacer algo solo porque está de moda, tratando de aplicar una tecnología solo porque la gente habla de ella, o tratando de imitar a los demás sin encontrarle sentido. ¿Conocen el concepto de curva hype? ¿La escucharon alguna vez? ¿Alguno dijo que sí por ahí? Bueno, obviamente, como en toda curva, si yo la grafico y como buen ingeniero les digo que me encantan las curvas, el paso del tiempo sería en el eje horizontal y en el eje vertical yo podría poner ahí la cantidad de adeptos de cierta tecnología. La palabra hype se escribe así, por las dudas. No la inventé yo, la inventó una consultora que se llama Gartner, que si no la conocen, googleenla, es capa la consultora en estos temas de innovación. ¿Qué te dice una curva hype? Que a medida que va pasando el tiempo, puede haber un detonante, un gatillo, un trigger para poder establecer una nueva tecnología. Entonces recién ahí empiezan adoptadores tempranos. Se llega a un pico de expectativas, todo muy inflado, la tecnología puede desencantar y caer y eventualmente o muere o encuentra una meseta de productividad que la hace estable a lo largo del tiempo. Tecnologías que han muerto, bueno, qué sé yo, hay millones. La máquina de escribir, por ejemplo, solo para caprichosamente señalar un ejemplo. Tecnologías que no han muerto y han quedado estables, el automóvil. Cuando una tecnología, en vez de morir, sigue allá arriba, forever and ever, estamos en presencia de algo que genera una revolución industrial. En el caso de la segunda, como dije al principio, el automóvil. En el caso de la tercera, ¿cuál? Los dispositivos móviles o las redes sociales, de cualquier tipo. ¿Qué está pasando con AI, con inteligencia artificial? ¿Dónde dirían ustedes que está? En adoptadores tempranos para muchas empresas, muy bien. ¿Y para la sociedad y en boca de la comunicación y del público? ¿Dónde está? Todo el mundo habla de AI, ¿no? Está en un pico. Está incluso subiendo hacia el pico. En esa relación entre las empresas que lo adoptan de forma temprana y que la sociedad están hoy como usuarios todos usando AI para cualquier cosa. Entonces ahí tenés un ejemplo de ojo con eso. De vuelta, no pongas la tecnología antes que el negocio, no pongas el carro delante del caballo. Idea poderosa.
Si vos tenés que impulsar tecnológicamente algo o querés innovar con una herramienta tecnológica, también tenés que cuestionarte si la experiencia de la persona va a cambiar o no va a cambiar cuando pongas esa herramienta. Hay negocios que no cambian cuando pones una herramienta tecnológica. O cambian, me refiero a no cambian la esencia de la experiencia. Lo que cambia es la productividad, la eficiencia, la rentabilidad. Ejemplo, los procesadores de texto de la década del 80 y del 90 aplicados a la industria editorial del libro. El libro sigue siendo un libro, se sigue imprimiendo en papel, más allá de que la tecnología también cambia el papel y la tinta, entonces se hace más productivo, más eficiente, más rentable para las empresas, más fácil de distribuir, pero no cambia la naturaleza de la experiencia de tener un libro en la mano y leerlo. Ahora, hay determinadas cosas que sí cambian la naturaleza de la experiencia. Por ejemplo, en febrero de este año, y no pasó mucho, 8 meses, una alumna mía de una universidad en la que trabajo, allá en Buenos Aires, me dijo, no sabes, estoy haciendo terapia hablando con ChatGPT. Ríanse, ¿no? Más de alguno por acá lo debe haber intentado, hacer alguna que otra pregunta a ChatGPT para ver qué decisión tomar. Y yo me quedé así como el muñequito ese, tipo, ¿en serio estás recurriendo a un LLM, un Large Language Model, que es una herramienta y no tiene a nadie detrás para tratar de resolver algún problema psicológico profundo que te inquieta? De esos que, igual que yo, igual que Maxi, igual que muchos de ustedes, queremos resolver en nuestras vidas. Bueno, esa inquietud mía quedó chica al lado de lo que pasó meses después. Y esto ya pasó tiempo. En mayo del 2024 se lanzó CUX, una de tantas, tal vez esta es la más famosa en Argentina, plataformas de procesamiento de LLM, o sea, como una especie de ChatGPT aplicado a una particularidad, que es, vos podés hacer terapia con esta plataforma. Y no hay nadie detrás. O sea, le podés preguntar, che, ¿qué le tengo que decir a mi novio o a mi novia para cortar? Y te responde. Literal te da una respuesta de cómo le tendrías que cortar. ¿Se dan cuenta que esto prende fuego a la sociedad? ¿Se dan cuenta que este es un ejemplo de no evaluar el impacto social de una tecnología en esta tercera revolución y cuarta revolución industrial sobre la psiquis a gran escala y los efectos colaterales de lo que nos pasa por dentro? ¿Por qué? Primero, porque le quitas competencias vinculares a una persona y a una sociedad completa cuando no estás justamente permitiéndole desarrollar estrategias de vinculación. ¿En serio te tiene que promptear un LLM o un Gemini de qué decirle a otra persona? O cómo conseguir pareja también, ¿no? Lo preguntan por ChatGPT. Y segundo, entre varias razones que le podría decir, porque estandariza respuestas. Porque ustedes no son creativos, no son capaces de producir algo novedoso, sino que van a imitar una respuesta tipo template, tipo formato. Claro que yo no soy un detractor de la tecnología. Se darán cuenta que si viene un ingeniero acá a hablarles de integrarnos entre personas y tecnología es porque creo en la tecnología. Lo que estoy diciendo es, ojo con cómo la estamos usando, particularmente esto. Fíjense que en una buena dinámica vincular no estamos cayendo en la adicción a los celulares. Pocos de acá tienen el celular en la mano y algunos lo están usando, 3 o 4 estoy contando nada más, para sacar fotos de la pantalla. Están atrapados conmigo. Hemos logrado un ecosistema vincular, tal vez no en lo individual, pero en lo colectivo, que es mucho más instrumental que andar perdidos en las redes sociales. Entonces, esto es considerar a las personas. Y de vuelta, ojo con estas modas, porque hoy tenés inteligencia artificial para cualquier cosa que no genera valor, que solamente distrae y genera adicciones. Por ejemplo, generar una celebrity con una voz particular que sea tu amante, tu amigo, tu diálogo habitual. O, por ejemplo, recurrir a AI para hacer entrenamiento personal o buscar novia digital. ¿Sí? Dicen que no, pero no saben la cantidad de adicciones que hay hoy entre jóvenes al juego, al gambling, obviamente al TikTok y a las redes sociales, obviamente al porno, y yo no estoy siendo escandaloso cuando lo digo, es una industria real y es peligrosa, y ahora al porno de inteligencia artificial.
Sociedad prendida a fuego, ¿no? ¿Puedo ir para atrás? A ver. Piggy, llamas. Bien. Entonces, recuerden, no todo puede transformarse en una experiencia digital sin cambiar la naturaleza de la experiencia. En este caso, la psicología humana requiere de interacción empática entre personas. El detectar qué necesita alguien requiere de una vinculación que está mucho más allá de un LLM o de un ChatGPT o de un Gemini. Ejemplos que sí funcionaron, solo para darle algunos, total estamos llegando ya hacia el final y ahora vamos a redondear. Michelin. ¿Qué vendía Michelin, digamos, durante toda la vida? ¿Qué vendió siempre? Neumáticos, exactamente. A través de sensores adentro de los neumáticos, empezó a instalar neumáticos en ruedas de camiones de larga distancia en Estados Unidos y a medir el estado de los neumáticos. Entonces, ¿qué empezó a vender? En vez de vender neumáticos, la propuesta de valor del otro lado del mostrador, fue kilómetros sin problemas. Te reemplaza los neumáticos antes de tiempo porque sabe cuándo están por fallar, cuándo necesitan mantenimiento preventivo y demás. ¿Se dan cuenta del valor de la creatividad del negocio en este caso? Dejas de vender algo para vender una solución, más allá de que los productos siguen siendo el concepto paraguas. Juan. Otro ejemplo, Waze. A través de la capacidad digital y de medir, modifica la experiencia, pero para bien, no para mal. ¿Por qué? Porque el Waze es un GPS, pero es colaborativo. Porque vos le pones, mirá, policía, pic, policía, y ayudás a la comunidad. Mirá, choque, choque. Y vas creciendo, ¿no? De Waze bebé a Waze caballero a Waze rey, no sé, las escalas que hay. El último ejemplo que les doy es General Electric. Muy creativamente también pensando en el negocio, creatividad con sentido de negocio, dijo, che, ¿cómo resuelvo el problema en India en donde le tengo que hacer ecografías a personas, embarazadas o no, no importa, y en determinadas poblaciones no hay ni siquiera energía eléctrica? Entonces adaptó ecógrafos para que funcionen a pilas, que es muy difícil porque habitualmente los ecógrafos, o hasta entonces, requerían de bastante energía eléctrica y determinadas condiciones prácticamente clínicas, ¿no? Bueno, General Electric creativamente se las ingenió. Y fíjense que acá dije algo que pasó desapercibido, pero lo voy a incentivar, o lo voy a repetir. Dije creatividad con sentido de negocio. Así como decir negocio es agregar valor a ambos lados del mostrador, y eso es una descripción que quiero que recuerden la descripción más piola y sintética que encontré hasta ahora de innovación. Creatividad con sentido de negocio. La innovación no es creatividad gratuita, estéril o sin un propósito ni un cliente. La innovación es la creatividad bajo ciertas reglas, con un propósito, con un cliente, para agregar ese valor. ¿Lo ven? Ahí está aplicada clarísimamente. Acá hay otro ejemplo, con Microsoft HoloLens, realidad aumentada, por ejemplo, un astillero militar, que ahora no importa, se llama Hutchinson, empezó a aplicar realidad aumentada para procesos preventivos de reparación o correctivos. Eso genera soluciones que afectan la experiencia de las personas, pero para bien. Porque en vez de andar poniendo a las personas a entrenarse larga cantidad de días o semanas antes de un puesto de trabajo, podés tener gente semi-preparada, pero que ante una eventualidad es guiada remotamente a través de estos recursos. Agilidad que cambia la experiencia. Otro cambio de la experiencia genial es el de Amazon, por supuesto, que transformó el acto de esperar la llegada de un producto en un producto en sí mismo. Las personas quieren esperar un producto de Amazon, quieren ver cuánto falta para que llegue, y también lo adoptó Mercado Libre por analogía. Otro acto de intervención, considerando las tendencias modernas, es, ok, si la gente no tiene tiempo hoy por todo lo que hace de leer sentada en su casa, ¿le puedo agregar valor creativamente generando una alternativa a los libros? No un reemplazo, una alternativa que los complemente. Sí, hay plataformas y soluciones como esta, Blinkist, que te hace resúmenes tipo podcasts para que lo puedas escuchar mientras manejas y demás. Bien, crear valor
a ambos lados del mostrador y crear con sentido de negocio. Bien, las últimas reglas básicas de la transformación antes de terminar. Anda de a poco. Simplifica. Por el amor de Chris Christopherson, simplifica. Si vos le das a alguien una solución, por más creativa que sea, con esta cantidad de cosas para, por ejemplo, jugar, estás abrumando al usuario, lo estás prendiendo fuego, no estás considerando su experiencia. Existe un fenómeno que al entenderse desde las palancas que mueven la conducta humana, ciencias del comportamiento, se llama ley de Hick, que es simplificando los recursos que le damos a las personas, sean nuestros empleados o nuestros clientes, la cosa se aprende más ágil y más rápido. Pareciera que no, pero sí. Entonces, vayan de a poco, start small en inglés, simplifiquen. Otra, ¿qué dolor estás dispuesto a transitar? Recuerden, las reglas básicas de toda transformación humana que aplican para la innovación y la creatividad con sentido de negocio. ¿Qué dolor estás dispuesto a transitar? Y, esperen porque quiero poner esta más y les muestro un argumento. Permitan el tiempo para que esto suceda. Vamos de a poco. Elizabeth Kubler-Ross, que es una mujer brillante que estudió justamente la experiencia interna y las palancas del cerebro en todo proceso de transformación humano, tira una curva parecida sobre cómo tu productividad va a caer sí o sí a medida que emprendas un proyecto nuevo. Es inevitable, le pasa a la gente. Solo unos pocos no pierden eficiencia al abordar proyectos nuevos. Y recuerden lo de ordeñar la vaca y hacer las cosas nuevas al mismo tiempo. Entonces les muestro acá un ejemplo real de una empresa que la vio y la entendió, esta curva, y la adoptó para sí misma. Acá está la fuente del caso. Es Adobe, que allá por la década del 2010 decidió transformar su negocio y sus procesos digitalmente. Y tenía ciertos niveles de rentabilidad. Bueno, esto no ilumina porque es un backlit. Que estaban en esa escala. Cuando acá toma la decisión la organización de hacer una gran reingeniería interna de procesos y transformarse y ayornarse digitalmente, sabe que su rentabilidad en algún momento va a caer. La caída empezó a suceder 3 años después. Pero luego, aceptando ese proceso de dolor encarnado en pérdida de rentabilidad, miren cómo empieza a aumentar de vuelta. ¿Esto acaso no se parece mucho a la curva esta de Elizabeth? Lo individual y lo organizacional tienen ese correlato. Recuerden, toda transformación digital, toda transformación de innovación tiene como reglas la transformación humana. Entonces, conclusión del día de hoy, que quiero que se lleven para que no olviden nunca más. Necesitamos profesionales, ustedes, ya no es una opción, protagonistas. Hola a la cámara, espero que estén todos bien. Que entiendan sobre la naturaleza humana. Ya no va eso de ser solo alguien que se obsesiona con la tecnología o la programación o R, Python, el back-end. No, no, no. ¿Cuál es la palanca de la condición humana? Y científicamente, ¿no? Alguien que entienda ciencias del comportamiento aplicadas para las personas de una empresa, para los que estamos emprendiendo, o sea, los que hacemos, y para el que recibe el valor que agregamos. Y 2 cosas más. Necesitamos profesionales que, como argumenté todo el encuentro de esta mañana, incluyan el impacto social en su construcción de ideas y tengan una mirada integral entre tecnología y personas. Ya no hay opción. Espero que los que les haya contado hoy les sirva, lo recuerden. Les agradezco enormemente por haber estado acá prestándome tanta atención y siendo tantos en esta mañana. Y les deseo que tengan una jornada maravillosa toda la tarde de hoy. Gracias. Fuerte ese aplauso. Gracias. Gracias, Federico. Muy bueno, ¿eh? Transformador. Gracias. Ahí.